La presidenta del Congreso ha especulado sobre lo que no conocía. Debemos precisar que lo que se ha presentado por acuerdo del Consejo de Ministros es un proyecto de ley de reforma constitucional que es competencia exclusiva del Congreso de la República para que de aprobarse este proyecto se consulte a la ciudadanía respecto a la instalación de una asamblea constituyente. Luego que esto sea positivo, se procederá a una segunda etapa, que es la elaboración del proyecto de constitución, y habrá un segundo referéndum para consultar a la población si es que este proyecto de nueva constitución se aprueba. La expectativa que nosotros tenemos es la siguiente: que el Congreso de la República evalúe, analice la propuesta y, de considerarla, la someta a aprobación del Pleno. ¿Por qué razón? Porque hay una exigencia no solo de la población, sino también hay una exigencia de los propios partidos políticos. Tenemos que revisar los antecedentes. Hay 6 partidos políticos que en sus planes de trabajo de las elecciones pasadas propusieron la reforma total de la Constitución. Hay que ser coherentes. Si hay esta propuesta, no solo de los partidos políticos, sino una exigencia social, se tiene que atender a nivel de propuesta, como hemos señalado, y lo que estamos haciendo es incorporar en la propuesta por adición una norma que es el artículo 207 de la Constitución, que establezca y habilite el procedimiento para la instalación de una asamblea constituyente vía referéndum. Ministro, pero la presidenta del Congreso de la República ha mencionado de que eso sería inviable y además que a quienes lo propondrían habría que tener una denuncia constitucional. A ver, permítanme precisar. La presidenta del Congreso ha especulado sobre lo que no conocía. No conocía cuáles eran los alcances del proyecto de ley. Eso significa especular, ser ligero, porque para poder dar una opinión sobre los alcances es tener el proyecto de ley. Ellos han estado haciendo inferencias sobre la base de que el proyecto que presentábamos era una ley ordinaria, es decir, que teníamos facultades para nosotros convocar a una asamblea constituyente. Y como han podido verificar, el proyecto de ley que presentamos no tiene esa correspondencia. Por el contrario, trasladamos al Congreso de la República, dentro de sus facultades constitucionales, a aprobar esta ley para que se habilite recién la convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Me permite, ministro? Sí, por favor. Algo adicional. ¿Podría ponerse? A nivel de la historia de la Constitución de 1993, se han hecho 48 reformas constitucionales. 48 desde que se dio la Constitución de 1993. Este Congreso, solamente este Congreso en 8 meses, tiene presentado 95 proyectos de ley para reformar la Constitución y 12 proyectos de ley para el desarrollo de la Constitución. Como bien se ha manifestado, este proyecto de ley que hemos presentado lleva consigo una reforma constitucional que es una reforma constitucional por adición. No estamos reformando parte del artículo 206. La Constitución Política tiene 206 artículos. Lo que estamos haciendo es adicionar un artículo más, una reforma por adición, para poder establecer lo concerniente a lo que es la Asamblea Constituyente. Algo más, a elecciones, perdón, para lo que es la Asamblea Constituyente. Si están de acuerdo o no los ciudadanos. Algo adicional. Este proyecto de ley no modifica las normas del proceso electoral convocado ya para las elecciones regionales y municipales, como decía, en lo absoluto. Y algo más que establece este proyecto de ley, que de constituirse la Asamblea Constituyente, esta no está facultada para poder modificar el periodo de elección, tanto del presidente como del Congreso de la República. Por lo tanto, cumple su mandato y seguirá la transición democrática como corresponde. En consecuencia, este proyecto de ley no tiene por qué asustar absolutamente a nadie. Ministro, una pregunta. Si es que no se llega a aprobar, entonces, ¿qué procede? ¿Qué haría el Ejecutivo? Bueno, somos respetuosos de la independencia de poderes, ya el Premier lo ha dicho. ¿Qué podemos hacer? Tocará pues que el Congreso le responda a los ciudadanos que están exigiendo el tema de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución, responderles por qué han archivado su ¿No es procedimiento. una propuesta para mejorar la imagen del Ejecutivo, digamos, para tener un poco más de popularidad? Porque se sabe, y creo que también en el discurso tanto de Aníbal Torres como de ustedes, se escucha que está en manos del Congreso, que es algo que es muy poco probable que se apruebe. Mira, en absoluto. Nosotros en realidad lo que nos interesa siempre es mejorar todo lo concerniente a la ciudadanía, al desarrollo del país. No estamos buscando el mejorar imagen ni nada por el estilo, porque cuando uno trabaja con objetividad dentro de una política de gobierno marcada dentro de lo que es la Constitución política, creo que lo más importante es mirar a los ciudadanos, a las ciudadanas, al pueblo. Entonces,
básicamente eso vamos, estamos recogiendo las demandas a nivel nacional y las estamos trasladando ahora al Congreso de la República en cuanto a lo que corresponde. Una nueva constitución, ¿cómo mejoraría su sector, ministro? ¿Perdón? Una nueva constitución, ¿cómo mejoraría su sector? Ya que están recabando justamente una opinión popular, ¿cómo mejoraría el desarrollo de su sector una nueva constitución? Mira, no hay que tener nunca temor a evolucionar. La Constitución de 1993, como se los he manifestado, ha tenido 48 reformas constitucionales. Ahorita hay 95 proyectos de ley de este Congreso para reformar la Constitución. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el mismo Congreso sabe que la Constitución necesita mejorarse para desarrollar. Y por supuesto, puntualmente tiene que mejorar. Hay muchos aspectos por mejorar siempre. Al menos 3 puntos, ministro. ¿Qué no contempla ahorita la Constitución que pueda ayudar a desarrollar su sector cultural? ¿Nos podría mencionar un mejor paquete legislativo con un campo de bicameralidad? No hay un control de calidad legislativa porque no hay ni Senado, ¿no es cierto? Entonces necesitamos mejorar el paquete legislativo. En cultura, me estás preguntando por el sector, hay muchísimo que hacer y muchísimo por mejorar. Por supuesto, el tema, por ejemplo, de defender nuestro patrimonio, ¿no es cierto? Hay traficantes de terrenos que están, digamos, puestos en lo que es nuestro patrimonio cultural, que tenemos que ver cómo le damos también una salida social. Entonces, tenemos que atender situaciones... Pero eso ya está eso ya está también ya en el tema de la tenemos mucho que trabajar. El tema de proteger nuestro patrimonio cultural. Pero no en el sentido que concierne. O sea, necesitamos avanzar en otros campos generales dentro del marco constitucional de políticas de gobierno para que nuestro país pueda atender la demanda de todos los peruanos. Si nos vamos a poner a sectorizar, simplemente nos vamos a quedar en un rincón. Yo quisiera reafirmar la vocación y el espíritu democrático del gobierno del presidente Pedro Castillo. Aquí, para nada, se está buscando un proyecto o una propuesta que agregue más desencuentro a esta crisis política, a este desencuentro político. Lo que se quiere, con el debido proceso, con las formas constitucionales, es presentar al país, al Congreso, este sentimiento de muchos peruanos que creemos que nuestro Estado, que nuestra economía y mercado está disfuncional y necesitamos que la soberanía, la salud, la educación sean también derechos fundamentales de todos los peruanos. Si la consulta democrática concluye con un no, vamos a saber hidalgamente reconocer, pero que no se diga que ni siquiera hay posibilidad de conversar y de plantear a la gente. Nosotros llamamos a la reflexión democrática, a la institucionalidad. Queremos que el mercado funcione mejor, por lo menos en el marco de una economía social de mercado que hoy no tenemos. Porque hoy el privilegio, el monopolio, los oligopolios priman y nos afectan a todos, particularmente en esta crisis internacional, en esta crisis civilizatoria después de alrededor de 30 años. Sí necesitamos nuevas bases para una república soberana, respetuosa de la diversidad del país. El gobierno, bajo ningún concepto, como dice la propuesta, tiene el objetivo de extender su periodo en absoluto, ni mucho menos tampoco limitar el tiempo del Congreso y de los congresistas en su función, para nada. Esta es una propuesta absolutamente que recoge el sentimiento de muchos peruanos. Un proceso de consulta significa preguntarle a todos los peruanos, de la izquierda, del centro, de la derecha, del sur, norte, centro, oriente, a todos los peruanos. Este nuevo pacto o posibilidad de plantear a la gente a través de esta iniciativa que plantea una reforma constitucional con el debido respeto jurídico a las formas constitucionales. Aquí no se está haciendo lo que creen muchos sectores y que han emitido opinión realmente hablando de solo fantasmas. Aquí hay un gobierno democrático que asume también autocríticamente los diferentes desafíos de gestión que son materia de corto plazo. Pero aquí necesitamos regular las bases de una nueva república. Esa es nuestra aspiración democrática, ciudadana, y llamamos a las fuerzas sociales del país
Llamamos a los movimientos sociales, agricultores, trabajadores, estudiantes. No se nos puede impedir a los ciudadanos repensar en un nuevo Perú, en un país más democrático, en un proceso de república más humanista, más soberana, que piense realmente en su gente. Este es el objetivo principal de la propuesta que hoy ha aprobado la sesión del Consejo de Ministros de manera extraordinaria. Es la voluntad del presidente y estamos convencidos, además, en todas las audiencias descentralizadas de la presidencia del Consejo de Ministros, escuchamos ese sentimiento. Es la propuesta también del gobierno y hoy se plantea de manera democrática, serena. Necesitamos paz, estabilidad jurídica, ciertamente, pero también firme tesón democrático para decir que la producción nacional, el comercio nacional, los trabajadores, la vida digna es un derecho clave de un nuevo pacto. Es nuestra propuesta democrática y tranquila. Una última pregunta. ¿Es coincidencia entonces que justo el día miércoles el señor Vladimir Cerrón vaya a hacer un foro en el Congreso de la República titulado Hacia la Constituyente? Mire, yo le puedo garantizar que esta presidencia del Consejo de Ministros, con nuestro premier Aníbal, el presidente, los ministros, somos capaces de tomar decisiones soberanas. Opinión habrá de aquí, de allá, todas respetables, pero aquí se toman decisiones en base a evaluación. ¿Es una coincidencia entonces? Será una coincidencia, etcétera. Yo no estaba enterado de eso, por ejemplo, no en absoluto. Este sábado, domingo y lunes hemos podido evaluar, concretar y se está tomando esta decisión. Finalmente la propuesta está hecha, ¿sí? Está trasladada al Congreso de la República y se abre un amplio debate de políticos, académicos, sectores sociales, jóvenes, sectores estudiantiles, para que esta propuesta se consolide en el proceso democrático. Preguntar si quieren o no la instalación de una asamblea constituyente y luego preguntar si quieren o no una nueva constitución. Eso es democracia, esa es consolidación del proceso y no creo yo que el Congreso de la República vea con una mirada distinta a lo que nosotros estamos viendo frente al país. Esa es la propuesta y repito, se abren estos espacios de diálogo. Gracias.